Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Lamentable fallecimiento de un hombre después de hacer pruebas para evento de carreras. Fundación Panos Muchanan también hará parte de la Expo de Salud. Fundación Boy Ecurí con anuncios sobre el próximo 6 de noviembre. Llega avión con colombianos que escaparon de la situación en el Líbano. Ecosistemas de Ecuador tienen preocupadas a las autoridades debido a los incendios forestales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos nuestra emisión de hoy con una lamentable noticia que ocurrió el día de ayer mientras se hacían distintas pruebas para lo que será la próxima carrera, en donde pues diferentes corredores en las pistas van a poderse llevar a cabo. Sin embargo, allí después de hacer estas pruebas a los vehículos, hubo un fallo y lamentablemente una persona perdió la vida. Desde acá, desde Primera Plana, emitimos palabras de condolencia a los familiares y emitimos la información con mucho respeto. Un caso lamentable ocurrió en las últimas horas en la isla, específicamente para el área de Palomarga. Durante las pruebas de motor que se estaban desarrollando, allí se presentó un fallo con el sistema y esto hizo que el vehículo continuara hacia adelante, pasando por encima del mecánico de Brazilian Flash. Durante todo el día, el señor Wilfred Raz, de 65 años, estuvo allí conjuntamente con todo el equipo, trabajando en los vehículos previo a esta carrera. Sin embargo, un fallo causó que él falleciera después del accidente. Esto a la víspera de lo que se va a llevar a cabo en este show Mega Jet Car. Él, al parecer, según lo que indicaron, estaba haciendo todos los arreglos en el vehículo cuando por culpa de este fallo, lamentablemente, ocurrió que la ambulancia lo trasladara de forma inmediata allí para poder ser remitido al hospital. Después entró la lamentable noticia que Wilfred, conocido como Freddy Raz, había fallecido. Por ese motivo, en nombre de Primera Plana y de todo el equipo de Telearuba, queremos enviar palabras de condolencia a los familiares y amigos de él por esta lamentable pérdida. Cambiando de tema, Fundación Panos Muchanan también hará parte de la próxima Expo de Salud que se va a llevar a cabo el 13 de octubre en el Renaissance Convention Center. Ellos van a estar hablando de distintos temas importantes, entre ellos, por ejemplo, el cuidado propio que deben tener los padres, pero también el enfoque que se le da a la relación con los niños. Tenemos una invitación a esta expo. Esta sina ku Fundação Panos Muchanan, uma organização que está brinda sustento na maior não continha entre a idade de 0 para 2 anos, pois na momento que o maior tem qualquer pergunta que tem a ver com o lançamento de suyo, é por tomar contato conosco livremente na nosso número de WhatsApp 699-8900, nós traga cita ou dependendo da pergunta de maior, nós damos sustento e conselho de viagem. Também nós temos programa especificamente para maior não continha entre a idade de 0 para 4 anos e a meta do programa aqui está para fortalecer o laço emocional entre maior e eu, e o programa aqui chama Estima-me, Guia-me, ou Estima Boiú, Guia Boiú. E acerca disso aqui também nós está oferecendo desenvolvimento profissional na toda pessoa que está trabalhando em centro de cuidado de mucha. De maneira nós está chamando crash, primeiro dia ou uma combinação disso aqui. Então, esta cena aqui que o banda de outro serviço que a Fundação Panos Muchanan está oferecendo, nós está forma parte também de comissão que chama Comissão Visão Pedagógico Aruba, e nós está 5 organizações que está forma parte de aqui, entre outros Stichting Wetgele Kruis, Tienda de Educação, Fundação Respetame e Departamento de Assunto Não Social, e Fundação Panos Muchanan também forma parte da comissão aqui desde o ano 2016 e nós lota junto na Expo que toma lugar dia 13 de outubro. E o tema que nós vamos enfocar é o cuidado próprio. Para motivo que o cuidado próprio é sumamente essencial para toda pessoa, pero é mais crítico ainda no momento que bota maior, para sobre como maior bota diferentes responsabilidade, entre outros, botin e cuido de boiu, hopi viaja botin ku dedicado mês na riba e escola, busque fe escola, se acaso bo mês não pode fazer saki, botin ku percurar com outro gente tá haciele, tarefa na escola, huiswerk, botin ku ajuda e of guiele com saki, se eta exercendo deporte, botin ku zorg pa e baia saki também, e banda de saki botin trabalho na de casa também, pesta chega momento que é porta hobby pa é maior, e pe motivo aqui tá sina importante para parar quieto rato, para assim dedicar pouco tempo na bom mês. Falta roupa essencial
Sí, Valmita invita al pueblo de Aruba Genter para pasar y visitarnos. Nos também tem boot día 3 de octubre. Nos lo está presente con diferentes organizaciones que forman parte de la Comisión Visión Pedagógico de Aruba y naturalmente nos também tem hobby para compartir. Se aquí está algún tips como compartir, pero lo tem más. Pues en el momento que vos pasa cerca de nos boot, ahora lo voy a recibir diferentes tips valiosos que quizás vos no ni pensar riba que te ayudaba para así vos dedicar más tiempo riba vos mes. Vos mes un cuidado propio. La Fundación Parque Boy Ecurí también anunció el día de ayer que el gobierno de Aruba honró la fecha del 6 de noviembre y declarándolo como un día nacional por la lucha que tuvo nuestro héroe nacional Boy Ecurí, esto durante la guerra. Tenemos una invitación para lo que va a ser este tremendo día 6 de noviembre. Hoy el gobierno proclamó oficialmente que el día 6 de noviembre va a ser un día festivo, no va a ser un día libre, es un día festivo para conmemorar al héroe arubiano Boy Ecurí, que dio su vida luchando en la resistencia holandesa, se incorporó a la resistencia a los 18 años de edad y fue fusilado el día 6 de noviembre del año 44, a los 22 años de edad. Él tomó una decisión. La mayoría de la gente tomó la decisión de quedarse en sus casas y no participar, no tomar lados. Alguna minoría tomó lado de Hitler, tomaron el lado porque creyeron que iban a estar bien, y una minoría tomó la decisión personal de incorporarse a la resistencia, exponiendo su vida para una causa mayor, para una causa que hoy en día estamos aquí gracias a esas personas. Entonces el 6 de noviembre, hoy declararon oficialmente el día 6 de noviembre, en mi concepto, Freedom Fighters Day. No sé cuál es la terminología que usó el gobierno, pero es lo mismo, puede ser con diferentes palabras. Y yo estoy invitando a toda la población de Aruba que hagan presencia los que puedan, porque no es un día libre. Es el miércoles 6 de noviembre a las 8 de la mañana. El gobierno completo va a estar aquí, va a haber una orquesta, va a haber el himno de Holanda, el himno de Aruba, va a haber una exposición completa del parque que no está listo. Pero yo estoy invitando fundamentalmente a través de tu medio, es a la gente joven que hagan presencia. La mayoría de los que tenemos pisado ya los 70 conocemos parte de la historia, pero la gente joven tiene que incorporarse y sentir lo que yo estoy sintiendo a esta edad de este muchacho. Gracias. Empezamos nuestra ronda internacional con la llegada de cerca de 113 colombianos que a través de un vuelo humanitario viajaron desde Beirut y también del Líbano hacia Colombia, en este vuelo en donde pues volvieron después de toda la situación que se está presentando en la guerra entre Israel y también sus aliados. Allí, no solamente con un avión de la FAC, lograron retornar tanto padres, madres con sus hijos. ¡Feliz viaje! Con una sonrisa de satisfacción y levantando sus manos, uno de los tripulantes del vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana se despidió y cerró la puerta de la aeronave. Su misión era traer sanos y salvos a 117 colombianos que se encontraban en riesgo en Beirut. En el interior del avión de la FAC, que se observa despegando por una de las pistas de la terminal aérea, viajan con los adultos 30 niños, entre ellos 3 bebés. Minutos antes, en el aeropuerto de Beirut, hubo expectativa por lo que iba a ser el vuelo de 30 horas de regreso a Colombia. Los pequeños fueron los primeros en pasar por el sistema de pesaje. La medida de las maletas y el control debía ser exacto para las condiciones de ese vuelo. Desde las ventanas del aeropuerto de Beirut, los colombianos registraban con sus celulares la aeronave FAC 1219, que los traería de regreso. Luego de los aplausos, unas pequeñas declaraciones de los pasajeros. Estoy yo dando las gracias a la Embajada de Colombia acá en Líbano, porque de verdad piensa en sus ciudadanos y lo demuestran en todo trámite y ahora con este vuelo humanitario. Me siento, la verdad, feliz, más que todo con la Embajada colombiana, que se ha portado súper bien y han estado al tanto de cada detalle de este vuelo humanitario. Finalmente, y después de los chequeos, los compatriotas abordaron su viaje humanitario de regreso a Colombia. En el avión, el embajador de Colombia en el Líbano se despidió de ellos. Gracias a la Cancillería, gracias a todas las entidades, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a la Fuerza Aérea Colombiana por este apoyo recibido. Y como ustedes lo pueden ver, ya se encuentran todos aquí en sus respectivos asientos y próximamente estarán
llegando a Bogotá. Esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias. Las fotos muestran las caras de satisfacción de este padre y su hija Oriana, que se reencontrarán con su madre colombiana Daniela Rodríguez, quien había quedado atrapada en Bogotá tras el cierre de las fronteras. Entre tanto, nos quedamos en Colombia porque allí empezó un plan para los padres de familia que, por ejemplo, van a estar viajando en esta temporada con los menores de edad para que presten mucha atención a todos los documentos que deben tener, no solamente si viajan, por ejemplo, de forma aérea, pero también de forma terrestre. Habrán algunas restricciones. Las nuevas reglamentaciones para el transporte de pasajeros menores de edad en buses intermunicipales tienen un objetivo principal. Porque su objetivo es erradicar la explotación y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Por eso se pretende una identificación más puntual de quien autoriza un viaje de un menor con un adulto responsable que no es su padre, su madre o su tutor legal. Si usted desea enviar a su hijo a otra ciudad en un bus intermunicipal, deberá llenar un formulario que lo puede descargar en la página de la Superintendencia de Transporte o solicitarlo a la empresa donde va a comprar el tiquete. En el formulario debe colocar los datos del menor de edad, quién es la persona que entrega al niño y quién será la persona que lo recibe, además de las direcciones de ubicación. No hay necesidad que el documento esté firmado por ambos padres de familia y tampoco se debe autenticar en una notaría. Si en el recorrido la policía detiene el vehículo como parte de los registros de control y seguridad, deberán verificar la documentación del pasajero menor de edad. Además, a la hora de expedir los tiquetes de viaje, las empresas de transporte deberán hacerlo de manera individual. Entonces, en la expedición del tiquete, la empresa tiene que verificar que quien vaya a comprar debe indicar si va con menores de edad. Y nos vamos a los incendios forestales que han marcado una fecha del antes y el después a los ecosistemas en el Ecuador. Son cerca de 16 provincias las cuales se han visto afectadas por estos incendios forestales. Los incendios forestales cambiaron los paisajes de al menos 16 localidades de las provincias de Loja, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Guayas, Carchi y Pichincha. Páramos, laderas, bosques han sido destruidos y su regeneración tardará décadas. Tras esta racha de incendios que por ahora están controlados, se puede hablar de un antes y un después. El Cerro Auqui, al nororiente de Quito, lucía lleno de árboles de eucalipto y hierba antes del incendio del pasado martes. 193 hectáreas de vegetación se calcinaron y luce devastado. Las laderas que bordean a la avenida Simón Bolívar, que conecta la capital, eran verdes, tapizadas de hierba y arbustos. El 24 de septiembre será recordado como el día que las llamas subieron hasta la carretera y el humo obstaculizaba la visibilidad de los conductores. En agosto, la reserva ecológica Los Ilinizas era cubierta de pajonales, musgo verde y amarillo. En septiembre, el paisaje se pintó de gris. 2.600 hectáreas se consumieron por el fuego. Se perdieron 250 árboles de Polyleptis de 500 años, 2.000 palmitos y 1.700 plantas de chuquiragua, pajonales y musgo. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, indicó que no van a financiar a Israel si ellos tienen pensado un ataque en contra de las instalaciones nucleares en Irán. El informe es de La Voz de América. El presidente Joe Biden dijo que su gobierno no apoyará un eventual ataque de Israel contra instalaciones nucleares en Irán como parte de respuesta al bombardeo reciente de Teherán en territorio israelí. También dejó claro que trabaja junto con líderes del G7 para un cese al fuego.
Estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estamos de acuerdo, desde Japón hasta Francia, pasando por Alemania, etc. Y lo que estamos haciendo al respecto y dejando en claro que hay cosas que deben hacerse, y es obvio que Irán se ha salido mucho de la cancha. Destacó Biden que la respuesta de Israel debe ser proporcional. Al respecto, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos intensificará la presión política y económica contra Irán. El G7 condena el ataque de Irán a Israel y está trabajando en conjunto en una respuesta, incluidas nuevas sanciones. Por otra parte, Miller aseguró que Estados Unidos garantiza la salida de decenas de ciudadanos estadounidenses en puentes aéreos entre Líbano y Turquía. Hubo un vuelo que salió hace un par de horas desde Beirut con una capacidad de 300. Tenía algo más de 100 ciudadanos estadounidenses y sus familiares que partieron en él. Estados Unidos ha sostenido el apoyo a Israel en la ofensiva que mantiene contra los ataques con misiles balísticos de Irán a su territorio y calificó la respuesta de Teherán como ineficaz. Entre tanto, un portavoz de Hamas afirmó que un ataque perpetrado el martes en Tel Aviv por este grupo es solo el principio. Y nos quedamos allí en los Estados Unidos, pues sabemos que el próximo mes de noviembre se van a estar llevando a cabo las elecciones presidenciales, en este caso entre Donald Trump y Kamala Harris. Pues por ejemplo, uno de los votos que más ellos están detrás es el voto latino, pues dos personas, pareja, que también residen en los Estados Unidos, han hecho una fuerte campaña, por ejemplo, para el candidato Donald Trump. Esta es la Maga Burger que yo creé en el 2020, que tiene... La pareja busca promover el voto por Donald Trump y por eso nombraron la hamburguesa MAGA, las siglas en inglés del movimiento político impulsado por el republicano en 2016. Él nos demostró que en esos 4 años que él estuvo en la presidencia, la gente estaba con más dinero en el banco, había más trabajos, la economía estaba bien. Ella y su esposo han convertido su restaurante en un sitio alegórico al expresidente. Allí mantienen fotos y recuerdos de sus encuentros con el exmandatario. Cada sábado, allí se congregan sus copartidarios. Además, como muestra de agradecimiento por la labor de los agentes del orden, les dan la opción de no pagar por su comida. Vamos a ofrecerles que no tienen que pagar por su comida. Mientras tanto, a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, los cofundadores de la heladería Ben & Jerry's le crearon un nuevo sabor en su honor, en un intento de motivar a la gente a registrarse para votar antes de las elecciones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de mama es el más común que afecta a las mujeres. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Sleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, Dushi, Tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may sota kay baby kidin. Mi sota ko na kidin. Anto kiko. No, ako. Nós vimos para spray, nós temos para spray para dentro, então manem não precisa mais cava. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Mi tabiye quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o com mais se queda pelo menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom.
Ahorita baby ta ya sumchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según los distintos estudios han indicado que el cáncer de seno es el cáncer que más afecta a las mujeres a nivel internacional. Sin embargo, indica que la cifra ha descendido. Ahora, lo más preocupante que tienen los expertos es que las mujeres se puedan hacer un examen a tiempo para así evitar una situación peor. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuida. Son buenas noticias, pero también malas. Primero, un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer revela que las tasas de mortalidad por cáncer de mama en general han caído un 44% en los últimos 35 años. Lo que realmente es una disminución dramática, y creemos que más de 500,000 muertes por cáncer de mama se han prevenido, lo que es realmente espectacular. Pero investigadores también descubrieron una tendencia en el aumento en incidencias de cáncer de mama, con el incremento más pronunciado en mujeres menores de 50 años, que creció un 1% cada año entre 2012 y 2021, y entre mujeres asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico de cualquier edad, aumentando durante ese mismo periodo hasta un 2,7% cada año. El informe también dice que aunque más mujeres blancas son diagnosticadas con cáncer de mama, más mujeres negras mueren de esta enfermedad, especialmente mujeres negras jóvenes. Así que si usted es una mujer negra de entre 20 y 29 años de edad, es 2 veces más propensa de morir de cáncer de mama que su compañera de clase blanca o su colega blanca. El doctor William Dayhut piensa que pruebas y nuevos tratamientos han llevado a la caída de la tasa de muerte por cáncer de mama, pero dice que cerrar la brecha de disparidad para todas las mujeres necesitará más investigación. Lo que impulsa el riesgo de cáncer, ya sea la obesidad, los cambios de los hábitos de procreación o, si es mucho, puede deberse al acceso al tipo correcto de atención. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este fenómeno que ocurrió recientemente en China cuando se rompió una tubería. Y ustedes no van a creer la lluvia que tuvieron allí las personas que iban en sus vehículos. Lluvia de materia fecal, así como lo escuchan. Vean las imágenes.
Varios videos que se hicieron virales en las redes sociales mostraron diferentes ángulos del momento exacto en que las tuberías de aguas residuales, aguas negras, materia fecal, explotaran en las calles en China, causando así una lluvia de heces. Los conductores, peatones y motociclistas terminaron totalmente cubiertos de excremento. Esto ocurrió recientemente y de acuerdo con un medio de comunicación, las tuberías habían sido instaladas recientemente y se rompió un tramo de la carretera de Lanobras. Según los medios de comunicación, las autoridades revelaron que ninguna persona resultó herida. Sin embargo, la explosión fue tan potente que una excavadora se volcó por el impacto. Por otro lado, un diario británico reportó que se cree que allí se produjo mientras que los ingenieros estaban realizando una prueba de presión durante el tendido de las tuberías de alcantarillado. La explosión se ha comparado con un volcán, a diferencia que esto fue una nube de color marrón y que incluía totalmente heces fecales. En imágenes que fueron captadas por una cámara de un automóvil, allí se puede ver cómo estas heces fecales empiezan a mirar por todo lado. Pedazos líquidos y sólidos de excremento caen por el parabrisas del sujeto y nublan por completo su vista. Y como sabemos, la tecnología está tocando todos los sectores. Les presento a Bruno, quien es un explorador de inteligencia artificial que está ayudando a nuestro canal aliado Noticias Caracol a investigar distintos temas que tienen que ver con la naturaleza. Bruno es el primer embajador de temas ambientales de Noticias Caracol y va a estar de esta manera en un cubrimiento especial. El personaje fue creado con inteligencia artificial y usa sus redes para educar sobre sucesos de la naturaleza en el mundo. Allí, Bruno va a ser el guía durante todo lo que trata el COP16 de biodiversidad que se va a estar desarrollando en Cali. Bruno es una combinación de tecnología, conexión con la naturaleza y un profundo enfoque humano. En un mundo donde el medio ambiente es cada vez más en la agenda informativa, política, económica y social, este personaje llega a sumarse a la conversación con una mirada informada, accesible y sostenible. Sin embargo, en redes sociales muchas personas se preguntan el rol que ahora está jugando la inteligencia artificial, porque quizá el día de mañana podrían crear este tipo, por ejemplo, también de embajadores y dejar a un lado quizá los periodistas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Una vez más llega el tremendo Street Food Festival de CMB. Apunten en su agenda la fecha del 23 de noviembre de este año porque Caribbean Mercantile Bank nos invita a su festival de comida callejera, esperado por muchos. Pendientes en redes sociales y en nuestra programación para más información. Y seguimos con más de esas historias que se viralizan y les presentamos a este profesor que a través de la música demuestra si un estudiante pasó o no las notas. Por ejemplo, si el estudiante pasó, pues es una música jocosa. En cambio, si de pronto el estudiante no pasó y no aprobó ese examen, es una música melancólica. La espera por los resultados de un examen es uno de los momentos más tensos en la vida estudiantil. En ese instante crucial en donde se ponen en juego cada hora de estudio y esfuerzo, la ansiedad puede ser abrumadora. Sin embargo, un profesor ha decidido transformar esta experiencia con un enfoque innovador y dramático. En lugar de simplemente anunciar las calificaciones, opta por la música como medio para revelar los resultados. La dinámica consiste en que cada estudiante diga su nombre en voz alta delante de toda la clase. Acto seguido, el profesor reproduce una canción a través de unos parlantes, pero por ejemplo, la que él quiera. Se trata de una melodía alegre, el alumno que ha aprobado, pero si por el contrario suena una canción triste, significa que ha desaprobado. De esta manera, el docente convierte un momento académico de nerviosismo en un espectáculo musical. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Por parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.